Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de alemán. Hoy vamos a ver cómo hablar sobre nuestro trabajo. Aprenderemos el verbo arbeiten, que significa trabajar, y cómo preguntarles a otros a qué se dedican. Presten atención, es un tema muy útil para charlar en la vida diaria. Comencemos con el vocabulario básico. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase de alemán. Espero que estén muy bien. Para refrescar la memoria, recordemos. Significa ir o andar. Rechts, Es a la derecha. links, Es a la izquierda. geradeaus, Es derecho y grad, quiere decir allí o li. Hoy utilizaremos estas palabras para seguir avanzando. ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Gehen Sie rechts. Gehen Sie rechts. Ich arbeite als Lehrerin. Ich arbeite als Lehrerin. ¿Escucharon? Emily dijo, Ich arbeite als Lehrerin. que significa trabajo como profesora. La clave aquí es, Arbeit. que es el verbo trabajar. Es un verbo regular de la segunda clase, así que su conjugación es bastante predecible. Recuerden que, en alemán, Lehrerin es la forma femenina de profesor. No se olviden del género. Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? James nos pregunta, Was machst du beruflich? que se traduce como ¿a qué te dedicas? Es una manera amable de preguntar el trabajo de alguien. Fíjense en el orden de las palabras. El verbo macht está en segunda posición. El adverbio beruflich es importante porque especifica que hablamos de trabajo. Escuchen la entonación ascendente al final de la pregunta. Ich bin Ingenieurin. Ich bin Ingenieurin. Emily respondió, Ich bin Ingenieurin. que significa soy ingeniera. La expresión Bin. se usa para presentarse. Ingenieurin es la forma femenina de ingeniero. Recuerden que, en alemán, los sustantivos tienen género, así que es esencial aprender el género junto con la palabra. Ingenieur es masculino, mientras que Ingenieurin es femenino. Mein Vater ist Arzt. Mein Vater ist Arzt. James nos dice, Mein Vater ist Arzt. que significa mi padre es médico. Mein indica posesión mi. Vater significa padre. Az se traduce como médico y es un sustantivo masculino. Fíjense en la concordancia de género, mein Vater ist Arzt. Y no olviden que los sustantivos en alemán se escriben con mayúscula. Meine Mutter arbeitet als Lehrerin. Meine Mutter arbeitet als Lehrerin. Emilia habla sobre su madre. Meine Mutter arbeitet als Lehrerin. Meine Mutter significa mi madre y al se utiliza para indicar cómo. Es importante notar que repetimos Lehrerin porque estamos especificando la profesión de su madre. Cuidado con confundir ist con arbeitet. Und du? Was machst du beruflich? Und du? Was machst du beruflich? James utiliza Und du? Was machst du beruflich? para seguir con la conversación. Un significa y. Es una forma bastante común de continuar una charla. La clave es recordar beruflich para dejar claro que hablas del trabajo. Practiquen esta pregunta en sus charlas. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Emily dice, Ich bin Studentin. que se traduce a soy estudiante. Studentin es la forma femenina de estudiante. Recuerden que student es masculino. Es clave recordar el género. Usamos sein porque estamos hablando de quién es ella. Cuidado con usar haben en lugar de sein. Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einem Büro. James dice, Ich arbeite in einem Büro. que significa trabajo en una oficina. In einem se traduce como en un. Recuerden que la preposición in necesita el dativo, así que no se olviden de usar la forma correcta. Büro es oficinar y es un sustantivo masculino. Practiquen el uso de las preposiciones. Was magst du gern? Was magst du gern? Hoy introduciremos los casos gramaticales en alemán, comenzando con el nominativo y el acusativo. El nominativo identifica al sujeto de la oración, quien realiza la acción, mientras que el acusativo indica al objeto directo, quien recibe la acción. Es fundamental entenderlos para construir frases correctas y comprender el significado de las palabras. Ich sehe den Mann. Ich sehe den Mann. En la frase, Ich sehe den Mann. ich yo es el sujeto nominativo implícito y den man es el objeto directo acusativo. La preposición se en der introduce la acción y den es la forma acusativa del artículo definido der el.
Presta atención a esta transformación, es una regla gramatical importante. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Muchos verbos alemanes requieren el caso acusativo para su objeto directo. Algunos ejemplos comunes son haben tener, sehen ver, brauchen necesitar, kaufen comprar y lesen leer. Es esencial memorizar estos verbos para evitar errores gramaticales y construir oraciones correctas en alemán. Der Hund frisst den Ball. Der Hund frisst den Ball. En la oración, Der Hund frisst den Ball. der Hund del perro es el sujeto nominativo y den Ball la pelota es el objeto directo acusativo. El verbo fressen comer, en este contexto requiere el caso acusativo para el objeto que se come. Presta atención a la concordancia de género y número. Ich höre die Musik. Ich höre die Musik. El verbo Hören. escuchar siempre requiere el caso acusativo. Es un verbo que no cambia, sin importar si es transitivo o intransitivo. Comete un error común al usar el dativo aquí, siempre recuerda que el objeto que escuchas está en acusativo. Practica con diferentes ejemplos para reforzar este concepto. Ich kaufe ein Auto. Ich kaufe ein Auto. Verbos como Kaufen. comprar y Ein. pedir prestado siempre toman el objeto directo en el caso acusativo. Es fundamental entender que estos verbos requieren el acusativo, es decir, el objeto que se compra o se pide prestado estará siempre en acusativo. Presta especial atención a este punto. Öffnet die Tür. Öffnet die Tür. El verbo Kennen. abrir también requiere el caso acusativo para el objeto que se abre. Es importante reconocer este patrón porque muchos verbos en alemán tienen un caso específico que requieren. Comprender estos patrones simplificará tu aprendizaje y reducirá errores. Wir suchen das Haus. Wir suchen das Haus. Verbos como Suchen. buscar y Finden. encontrar usan el caso acusativo. Recuerda, la búsqueda se dirige a un objeto específico y ese objeto estará en acusativo. Generalmente, los verbos que describen acciones dirigidas a algo requieren el caso acusativo. Sie liest ein Buch. Sie liest ein Buch. El verbo Lesen. leer también necesita el caso acusativo. Esto significa que el objeto que se lee, ya sea un libro, un periódico, etc., debe estar en el caso acusativo. La estructura de sujeto-verbo es en objeto acusativo. Wir besuchen die Stadt. Wir besuchen die Stadt. El verbo Besuchen. visitar es otro ejemplo de un verbo que requiere el caso acusativo. Cuando visitas un lugar, ese lugar es el objeto directo y, por lo tanto, estará en acusativo. Es una regla que debes tener en cuenta para evitar errores. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hoy aprenderemos sobre los adjetivos posesivos en alemán que indican posesión. Son palabras como mein mi, dein tu, sein su, un ser nuestro, a, euer vuestro, allí su. A diferencia del español, en alemán, los adjetivos posesivos cambian según el caso gramatical y el género del sustantivo al que modifican. Esto requiere práctica. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Observa cómo mein cambia dependiendo del sustantivo. En este caso, mein se usa porque Buch es neutro en género. La concordancia en alemán es muy importante. Usar la forma de incorrecta puede cambiar completamente el significado de la frase. Practicar la declinación de estos adjetivos te ayudará a evitar errores comunes y sonar más natural al hablar. Dein Bruder ist sehr nett. Dein Bruder ist sehr nett. El verbo Brauchen. necesitar siempre requiere el caso acusativo. Aunque hice ayuda es un sustantivo abstracto, sigue la misma regla, el objeto que se necesita estará en acusativo. Es fundamental internalizar esta regla para construir frases gramaticalmente correctas. Emily pregunta, Was machst du gern? ¿qué significa que te gusta hacer? Gern se traduce como con gusto o gustar. Esta pregunta se usa para conocer los pasatiempos de una persona. Fíjense en la estructura was verbo gern. Inténtenlo para conocer mejor a los demás. Muy bien, hoy hemos aprendido a presentarnos y a preguntar sobre el trabajo de los demás en alemán. Vimos el verbo arbeiten, la pregunta, Was magst du beruflich? y cómo usar, Ich bin. para describir quiénes somos. Recuerden practicar la pronunciación y prestar atención al género de los sustantivos. Sigan practicando y verán cómo mejoran. Muy bien, estudiantes. Hemos aprendido mucho hoy sobre el vocabulario relacionado con el trabajo en alemán. Recuerden, Arbeiten. significa trabajar. Was magst du beruflich?
Es la pregunta para saber a qué se dedica alguien y Ich bin Lehrer. significa yo soy profesor. Ahora, vamos a repasar con un pequeño quiz. ¿Cuál es el significado de? Arbeiten. La respuesta correcta es trabajar. Arbeiten. Es un verbo muy común para hablar del trabajo y las tareas que realizamos. ¿Qué pregunta se usa para preguntar a alguien a qué se dedica? La respuesta correcta es, Was machst du beruflich? literalmente, pregunta qué haces profesionalmente, y es esencial para iniciar una conversación sobre el trabajo. ¿Qué significa? Ich bin Lehrer. La respuesta correcta es yo soy profesor. Es una declaración simple y directa para identificarte profesionalmente. Versuche jetzt, dein eigenes Arbeitsleben zu beschreiben. Über die neuen Vokabeln laut. Versuche jetzt, dein eigenes Arbeitsleben zu beschreiben. Über die neuen Vokabeln laut.